Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora damos la palabra al Señor para que sea nuestro pastor que nos la transmita. Hola, muy buenas tardes. Es una alegría de nuevo dirigirme a vosotros para comunicaros, para compartir la palabra de Dios. Hoy damos la bienvenida a Práxedes después de un tiempo que no la veíamos. Muy bienvenida. Y también Jordi, que estaba enfermo y no podía acompañarnos, hoy ya está con nosotros, estamos muy contentos. Y también mi querido suegro, Isaías, que queremos pedirle que pasen temporadas más largas en Barcelona, porque si no le vemos muy de vez en cuando solamente. Así que muy bienvenidos todos los que hoy nos acompañáis. Una amiga también de María Fernanda que nos acompaña, muy bienvenida, y todos en general. Es una alegría en el Señor de teneros aquí. Como siempre, hoy es un buen día para venir a la iglesia, ¿no? Lo vimos el domingo pasado, que el día del Señor ha de ser santificado. Y además es un buen día para venir a la iglesia en familia, porque el quinto mandamiento habla de la familia, y la familia es muy importante en los planes del Señor. Es muy importante porque Dios quiere que nosotros y nuestros hijos escuchemos la palabra de Dios, que nos dice hoy, como habéis visto, el Señor Jesús se hace eco de este mandamiento de la ley de Dios cuando cita el libro de Éxodo y Deuteronomio diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te da. Es una responsabilidad mutua. Yo creo que en la Iglesia, si no me falla la memoria, me gustaría que vosotros me ayudéis, en la Iglesia he oído hablar mucho más de la responsabilidad de los padres que de la de los hijos. Queridos, hoy os toca a vosotros especialmente. Hijos, honrad a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y porque, si os fijáis, los 4 primeros se han centrado en nuestra relación con el Señor. No tengas dioses ajenos, yo soy tu Dios. No tengas otros dioses. El segundo es: no te hagas imágenes, ni las adores. El tercero es: santificado sea, santificarás el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. No jurarás falsamente, porque así te convenga, ¿no? Ya sabéis aquello de los juicios, ¿no? Del perjurio, de poner a Dios por testigo, de poner la mano sobre la Biblia, como queriendo decir: esto que digo es verdad, y a veces no es verdad. ¿Sabéis? Todos estos mandamientos, y el de los padres también, todos estos primeros se centran en Dios. Y el quinto, porque el del día del Señor, el del día de reposo, también es un mandamiento que hay que santificarlo porque ese día es del Señor, especialmente, y Él nos pide que lo apartemos. Y entonces el quinto mandamiento, honrar a los padres, es un punto de inflexión.
se deja de enfocar directamente a Dios para enfocarse en las relaciones humanas, en la relación humana más universal de todas. Porque todos tenemos padres. Si hemos nacido es que hemos tenido un padre y una madre. Y entonces el Señor no habla aquí de una relación de matrimonio, de una relación de padres hacia los hijos, porque no todos tienen estas relaciones, pero sí todos tenemos padre y madre. Y esto es un símbolo de que en los cielos tenemos un Padre perfecto, que es nuestro Padre celestial, Dios Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La palabra que utiliza Efesios 3, versículos 14 y 15, es esta palabra precisamente. Porque doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Dios y Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y toda familia es en realidad toda patria, toda paternidad y maternidad, o toda patriarcalidad. Dios Padre es el origen de todo, es la fuente de la vida, nuestro creador, nuestro sustentador, de la misma manera que los padres han sido el origen de sus hijos y tienen delante de Dios la responsabilidad de cuidarlos, de criarlos y de hacerlo en la disciplina y amonestación del Señor. Así que os voy a hablar de una responsabilidad mutua. Padres, hijos, también los padres tenemos enormes responsabilidades de cómo vamos a educar a los hijos. ¿Os habéis fijado en el equilibrio que tiene la palabra de Dios cuando en Deuteronomio 5 nos habla, cuando recuerda a Moisés cómo Dios dio el decálogo a su pueblo, los 10 mandamientos, y dice en el versículo 16 del capítulo 5, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, dirá el Nuevo Testamento, para que se prolongue tu vida, se alargue tu vida, y también para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces en el capítulo 6 nos dice recordando el Shema de Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y lo has de amar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y dice el versículo 6, Deuteronomio 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No temas ponerte pesado. Transmite la palabra de Dios. Fijaros que está hablando cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando estés en tu casa tranquilo y cuando estés andando por el camino. Átalas como una señal en tu mano, como un frontal entre tus ojos, como un símbolo en la puerta de tu casa. Tenemos una enorme responsabilidad como padres, porque es posible que si nuestros hijos no se dan cuenta de que deben respetarnos, a veces es por culpa nuestra. Cuenta el caso de un joven que se suicidó en Nueva York y que dejó esta nota: mis padres me criaron para que creyera en Dios, y con sus hechos me enseñaron a que creyera que Él no importa. Qué fuerte, ¿no? Cuando hay una contradicción, y nuestros hijos son los que lo saben, cuando hay una contradicción entre lo que dices, lo que crees, lo que cantas el domingo en la iglesia y lo que eres en tu casa. Tus hijos lo saben. Se cuenta también el caso de una familia evangélica que tenía un hijo muy, muy enfermo, a punto de morir. Y entonces le rogaban que recibiera al pastor de la iglesia donde se había criado. Y el hijo les dijo: ¿de quién me habláis? ¿De aquel a quien criticabais todos los domingos cuando comíamos al mediodía? Ahora queréis que hable conmigo. Lo que hacemos puede llegar a ser terriblemente influyente en la vida de nuestros hijos, que son como una esponja y lo absorben todo.
como un cemento fresco en el que queda la huella de lo que dices, sí, pero sobre todo de cómo eres, de cómo vives, de lo que haces. Pero hoy es la responsabilidad de los hijos, ¿eh? Yo me alegro que veo algunos jóvenes por aquí. Hoy es el honra a tu padre y a tu madre. Una de las preguntas que seguramente deberíamos respondernos hoy es: ¿solo debo honrar a mi padre y a mi madre cuando son perfectos? ¿Cuando son absolutamente santos? La Biblia no lo dice así. Honra a tu padre y a tu madre, que son pecadores como tú. La Biblia no lo dice, pero lo dice en todas sus páginas, de Génesis hasta Apocalipsis. Por supuesto que los padres que viven en santidad ayudarán a sus hijos para que los honren. Les harán un gran favor. Pero la palabra de Dios dice que les honres sean como sean. Y en este sentido me gustaría que, antes de entrar en el significado y en las implicaciones que esto tiene para nuestra vida, que también nos demos cuenta de que honrar a los padres es una transición, ¿no? El quinto mandamiento es una transición entre los primeros, que se centran en Dios, y los 5 siguientes, que se enfocarán en las relaciones humanas, en un trato de amor y de justicia hacia los demás. Por lo tanto, en los padres ocupan el primer plano, pero como un recordatorio y símbolo de que nuestra más alta vocación en la vida es honrar a Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús, cuando le pidieron, y además lo hicieron para ver si le podían sorprender, porque a Jesús los escribas y fariseos le probaron. Le intentaban encontrar algún fallo, intentaban que los demás ponerlo en ridículo delante de los demás. Señor, ¿a quién debemos pagar tributo? ¿Es lícito que paguemos tributo al César? ¿Os acordáis de esa cena? A ver, dadme la moneda. ¿De quién es? ¿De quién es esta imagen? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hoy tenemos este mandamiento, que es una transición, pero que en un sentido su significado final es que nos demos cuenta de que si pretendemos amar y honrar al Dios que no vemos, porque habita en la luz inaccesible, y sin embargo con nuestras vidas lo que estamos haciendo es deshonrar a nuestros padres, somos unos hipócritas. Si no honras a tu padre y a tu madre que ves, ¿cómo pretendes honrar a Dios al que no ves? Esto es el razonamiento de Juan, ¿no? Cuando dice, a ver, pero ¿cómo lo enfocáis esto? ¿No? ¿Cómo lo enfocáis? Lo dice en Primera de Juan, cuando dice, si tratamos de colocar el amor al prójimo en primer lugar, olvidando que Dios es lo primero y que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, tampoco amaremos al prójimo como debemos hacerlo. Y por otro lado, si somos muy espirituales, ¿no habéis conocido a alguna persona así? ¿Vosotros no habéis caído en alguna ocasión en esto? Somos muy espirituales y decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. ¿Qué dice la palabra? Que somos unos hipócritas. Porque el apóstol Juan afirma, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay una estrecha relación, por eso os decía, no lo podemos esto traspasar. Si quieres honrar, pretendes honrar a Dios y no honras a tus padres, que son los que tienes a tu lado desde que has nacido, ¿cómo se come esto? Hay que honrar a los padres, porque es la manera de demostrar que también queremos honrar a Dios. Cuando a Jesús le preguntan cuáles son los mandamientos más grandes de la ley, que es otra forma de decir cuáles son los más importantes, Jesús dice 2, que resumen todo lo demás.
Ama a Dios y hazlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el otro dice que es semejante y que se apoya en este, que es ama al prójimo como a ti mismo. Jesús cita Deuteronomio 5 y Deuteronomio 6. Cita el Shema de Israel y dice que le debemos amar. Y entonces justamente nos está haciendo recordar todo lo que hemos visto los domingos pasados. No tengas dioses ajenos, no te hagas imagen de ningún tipo ni las adores. Toma el nombre de Dios para santificarlo y no para deshonrarlo. Y además santifica su día, porque Él ha querido que lo apartes para Él. Pero también Jesús nos habla, citando Levítico capítulo 19, de que, y como decía Juan, es que si no amas a tu prójimo, ¿cómo pretendes amar a Dios? Al que no ves. Tienes que demostrarlo con las personas que Dios pone a tu lado. Y entonces en este capítulo 19 de Levítico, yo os animo a que lo leáis conmigo, porque veréis que lo que Jesús está resumiendo, esta síntesis inspirada de Jesús, ya la encontramos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, todos los judíos lo recitaban todos los días. Y Levítico 19 lo conocían muy bien. Este pasaje de Levítico que es una joya y que nos habla directamente al corazón. Levítico capítulo 19. Vamos a ir leyendo unos versículos de este capítulo. Sobre todo me gustaría que os fijéis en este capítulo de qué forma el Señor quiere que expresemos amor a los demás. Siempre hay algo que empieza en la buena voluntad de amar a los demás, de ayudarles, y que además esto se traduce en buenas acciones, en obras de amor hacia los demás, y que esto muchas veces también trae consigo buenos sentimientos de cariño hacia los demás, ¿no? Porque cuando hay buena voluntad y hay una forma correcta de obrar, de ayudar a los demás, normalmente tú pondrás el corazón en esto y los sentimientos acompañarán. Es cierto que a veces Jesús llega a decir, ama a tus enemigos. ¿Cómo se puede amar a una persona que te ha hecho tanto daño? Que se ha constituido un enemigo tuyo. Pues bueno, la palabra te lo dice también de forma muy práctica. Ora por él. Ora por esa persona. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, si puedes, ayúdale. Pero empieza por el principio, es lo que decía Pepita. Empieza por el principio. Ora por él. Ora por ella. Y después busca la oportunidad de ayudarlo cuando esté en tu mano. Pues Levítico 19 nos da unas nociones muy prácticas, unas formas de expresar este amor en el terreno práctico muy concretas. Versículo 10, Levítico 19:10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero, para el pobre y el extranjero lo dejarás, para que puedan comer. Todo este capítulo empieza diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel, versículo 2, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Habéis visto cómo empieza el amor? ¿Cómo empieza la santidad? Queridos jóvenes que estáis aquí, ¿habéis visto cómo lo plantea la palabra de Dios? ¿De qué forma tan directa lo plantea? Si quieres ser santo, si quieres ser de verdad espiritual, empieza por el principio. Honra a tu padre y a tu madre. Respétales. Y entonces esto se extiende, como veis en el versículo 10, a los más necesitados, pobres, extranjeros. Para ellos hay que pensar y proveer lo que necesitan. Y también dice el versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Formas muy prácticas de amar a los demás. ¿Tú amas a quien le estás robando? Si a una persona la engañas y le mientes, ¿la estás amando? No, en absoluto.
Continúa este pasaje diciendo en el versículo 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás su salario. Justicia quiere el Señor. Versículo 14: no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo. No a la crueldad y a la burla. Cuidado con el chiste fácil de burlarse de aquellos que tienen algún tipo de limitación o minusvalía. ¿Qué dice el Señor en el versículo 14? No maldecirás al sordo, que no te puede oír, y delante del ciego no podrás tropiezo, porque no puede ver, sino que tendrás temor de tu Dios. Realmente, cuando Dios habla del amor, está hablando de una forma muy práctica, No harás injusticia en el juicio, versículo 15. No andarás chismeando entre tu pueblo, versículo, vaya forma también más práctica de hablar, ¿no? No andarás chismeando entre tu pueblo, versículo 16. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¡Qué alegría nuestro país!, ¿no? Después de esta declaración de ETA. Si hubieran hecho caso a la palabra de Dios, aquí está: no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Cuánto mejor iría nuestra sociedad si las normas y las leyes fueran regidas por la justicia de la palabra de Dios? Y continúa diciendo, y ahí quería llegar, ¿no? Cuando de una forma práctica nos habla de amar al prójimo, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Nadie lo ve, pero el Señor sí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, pero razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Decía el Señor: si alguien peca, ve y habla con él a solas, para ganar a tu hermano, para que se dé cuenta, para hacerlo en toda confidencialidad. Si no te quiere hacer caso, entonces tendrás que ir con otros, con testigos. Y si es un hermano de la iglesia y no quiere hacer caso a nadie, entonces dice Jesús, llega un momento que tendrás que considerarlo como uno que no es cristiano, como un gentil y publicano. Aquí te lo dice también de una forma muy clara: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No puedes darle una palmada en el hombro a quien está equivocado y está pecando contra el Señor con su vida. Con mucho amor, con mucho tacto, el Señor pide que lo hablemos con Él, que lo razonemos con Él. Y entonces dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Qué práctica es la palabra de Dios, ¿eh? Qué formas tan claras, tan concretas nos está diciendo. El amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es no hacer ninguna de estas cosas que hemos leído. No hacer ninguna de las cosas malas que hemos leído y hacer todas las buenas que el Señor nos recomienda. Proveer para los necesitados y cuidar de los más débiles y amar a los demás, motivados por la buena voluntad de agradar a Dios, pero también de amar al prójimo como a nosotros mismos. De una forma muy clara, Filipenses capítulo 2 nos dice que no debes mirar por lo tuyo propio, solo por lo tuyo propio, sino que debes mirar por lo de los demás, porque esta es la forma en la que le das honra a Dios y das honra a los demás. Pues yo quisiera que ahora nos centremos en ver qué significa honrar a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre significa amarles, significa respetarles, obedecerles. Oigan, no me he equivocado, obedecerles. Obedecerles y estarles agradecidos. Y cuidarles cuando lo necesiten, como leíamos en Mateo capítulo 15. No hay nada ni nadie que te exima de la responsabilidad de cuidar a tu padre y a tu madre. Los religiosos de aquella época se habían inventado una tradición que les iba muy bien a los hijos, a los malos hijos, y les iba muy bien a los religiosos que se lucraban de ella. Pero dice Jesús:
estáis invalidando con tradiciones de hombres el mandamiento de Dios. No hay nada que pase por delante de honrar a tu padre y a tu madre. Muy clara la palabra de Dios. Y ellos decían, no, porque con lo que yo diga Corbán es ofrenda a Dios. Entonces eso, con lo que yo te pudiera ayudar, querido padre desvalido, querida mamá enferma, con lo que yo te pudiera ayudar, lo ofrendaré para el Señor. Qué espiritual, ¿verdad? Dice el Señor, no. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es una tradición de hombres que no va ni a la vuelta de la esquina, y lo otro es la eterna palabra de Dios que pone delante de ti un camino de vida y de bendición. Hónrales. Hónrales. Pues esto es lo que significa. Esto es lo que significa. Pero también podríamos ver de que realmente esta relación tan universal la debemos vivir con una actitud de amor y respeto, y esta es la mejor base. No hay mejor herencia que tú les puedas dar como madre o como padre a tus hijos que enseñarles a honrarte desde pequeños. Cuidado, que nuestra sociedad va en una dirección completamente contraria, ¿No habéis visto nunca al niño sentado en el carro del supermercado, con toda una serie de golosinas de la mamá y diciendo al papá y a la mamá lo que tienen que comprar, y llorando cuando se van en otra dirección y dirigiendo todo el sábado de compras? ¿No lo habéis visto nunca? Así, nuestra sociedad va por ahí desde hace años. Pero aquí la palabra de Dios nos pone la base muy clara, honra a tu padre y a tu madre. Si no aprendes, o si no hemos aprendido desde pequeños a honrar padre y madre, después nos costará mucho más a respetar a las autoridades en nuestro mundo laboral y profesional. Es decir, si estás en una empresa, respetar a los propietarios, o al director, o al encargado, a quien esté por encima de ti para orientarte y controlar tu trabajo. Tampoco tendrás dificultad en honrar y respetar las autoridades civiles, ya sean las judiciales, las gubernamentales, las policiales, las que sean. Es por esto que antes se decía, bueno, que vaya a la mili, a ver si lo hacen un hombre, ¿no? Porque a veces lo que no habían conseguido los padres lo conseguía el sargento, ¿no? Le ponía firme y le ponía 4 medidas disciplinarias, y aquel hijo iba aprendiendo lo que era obedecer. Realmente es así, la base para que como personas podamos después funcionar bien, saber dónde estamos, saber cómo debemos actuar en la sociedad, en todos los ámbitos, es en la casa. La base se pone en casa. Honra a tu padre y a tu madre. Porque incluso nuestra relación con Dios estará condicionada de si hemos sabido honrar o no, obedecer o no a nuestros padres como es debido. ¿Sabéis una cosa muy bonita? Que esto incluye también a los abuelos. Jóvenes, yo creo que sería bueno que entraran los niños de la escuela dominical ahora. Esto incluye también a los abuelos. ¿Sabéis por qué? No lo dice, ¿verdad? La palabra no lo dice. Pero es que en hebreo solo hay una palabra. No hay ninguna palabra para designar al abuelo. Solo había una palabra, madre o padre. Pero no había palabras para abuelo y abuela. Es decir, que el padre del padre era el padre también de aquel pequeño. Y el padre del padre del padre era también el padre de aquel pequeño. Por lo tanto, cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, está pensando también en los abuelitos y en las abuelitas. Eso de que, yo he educado a mis hijos y ahora mis nietos ya no hace falta, tengo que malcriarlos, ¿no? Y ves allá al abuelo que está estirado, qué bonito, ¿no? Hay escenas de estas que realmente son enternecedoras, y todo lo que les transmita el amor de Dios a esos pequeños está bien. Pero no nos olvidemos que ellos tienen que aprender 2 cosas muy importantes. Una, que les amamos, y la otra, que deben honrarnos, que deben respetarnos y que deben obedecernos. ¿Cómo criaban a los niños en Israel? ¿Habéis visto la marca de pañales más vendida de aquella época? ¿Cuál era? ¿La habéis visto nunca en algún libro de historia? No tenía marca, era un paño muy muy largo, empezaban por la parte de abajo de los pies y le iban dando vueltas.
Y el niño iba así todo el día. Firme, no le hacía falta ir a la mili, estaba firme todo el día. Iba con la mamá detrás, en la espalda o delante, donde fuera, pero aquel niño no podía ser, no le daban demasiada libertad de movimientos para ser rebelde. Y realmente esto no es palabra de Dios, pero sí que es gráfico, ¿no? De que todos los extremos son malos, y si a los niños desde pequeños pueden tocarlo todo, pueden romperlo todo, pueden tirar de las barbas de todo el mundo, pues entonces no les estamos haciendo ningún favor. Toda paternidad humana es el fundamento del honor que les debemos a nuestros padres humanos. Los padres ejercen funciones semejantes a las de Dios: amar, cuidar, establecer normas, prevenciones, principios de vida, disciplinar. ¿Dónde hemos ido? Mirad, en este libro, es un libro sobre los 10 mandamientos bastante reciente. Creo que es de la década de los 90, en español en el 2006, y de Editorial Peregrino, y en inglés el título original del 1996. Pues este autor ya lo veía venir. Dice: ¿a que nos van a meter en la cárcel por disciplinar un poquito a nuestros hijos? ¿A que van a acabar así? Pues sí, ya estamos ahí. O sea que realmente entre la disciplina que vemos en la Biblia y la falta enorme, el vacío de disciplina y la antidisciplina que vemos en nuestra sociedad, hay un abismo. Que el Señor nos dé mucha sabiduría, porque no podemos tampoco ser de mal testimonio, pero nuestros hijos siguen necesitando lo que han necesitado los niños desde Adán y Eva. Esto no ha cambiado, lo que han cambiado son las leyes humanas, el grado de tolerancia. Hay padres o madres a las que le han dado una orden de alejamiento de su hijo porque aquel malcriado la insultaba, la empujaba, le pegaba patadas, le hacía de todo, y a ella se le ocurrió darle un bofetón. 6 meses de alejamiento del hijo por malos tratos. Que es muy fuerte la situación. Ya sabemos que hay muchos abusos en la otra dirección. Pero también es muy fuerte que ahora los que estamos en el pañal que nos atan de pies, desde los pies hasta la cabeza, ahora somos los padres los que llevamos este pañal, ¿no? Porque la legislación te ha dejado sin margen de disciplina apenas. Y no solo los padres, los otros ámbitos igual, en la escuela, bueno, puedes amargarle la vida y hacer la vida imposible a un profesor si ha dicho algo que no debía o si ha hecho algo que va un poco más allá de los estrictos límites de protocolo que tienen. Entonces a mí me gustaría que viéramos rápidamente las implicaciones que eso tiene para nosotros. Si ya sabemos que honrar a padre y madre significa amarles, respetarles, obedecerles y estarles agradecidos, cuidándoles cuando lo necesiten, ¿qué implicación tiene para nosotros? La primera de ellas es que les debemos respeto y reverencia. Es todo lo contrario de burlarte de tu padre y de tu madre, de menospreciarles, de afrentarles, de tener actitudes agresivas u ofensivas hacia ellos. Se habla mucho del maltrato infantil y debe hacerse. Y debemos ser estrictos en cuanto a esto. Pero es que hay tanto más maltrato de los padres a manos de hijos que son unos degenerados, que son unos brutales, que han caído en una brutalidad tremenda, que ahora resulta que ahora ya, como ya son mayorcitos y van al gimnasio y están más fuertes que el padre, la madre y todos los tíos juntos, pues el que manda en su casa es él, a empujones, a bofetones, a lo que sea. Entonces, la palabra de Dios, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está poniendo muy claro que Dios va a velar contra estos abusos y malos tratos. Todo lo contrario, debemos valorarles, apreciarles, estimarles. Sabéis que todos estos mandamientos que hemos visto hasta ahora, los 5 primeros, estaban castigados con la muerte. ¿No habéis oído nunca la frase esto es pecado mortal?
Y ahora desconozco en detalle lo que quiere decir la Iglesia Católica Romana cuando piensa en los pecados mortales, pero en el Antiguo Testamento había cosas tan graves que eran castigadas con la muerte, con pena de muerte. Y todos estos primeros 5 lo son. Quien maldecía o maltrataba a su padre y a su madre merecía en Israel pena de muerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Nosotros nos retumba todo cuando vemos una cosa así, pero era la legislación estricta y justa del pueblo de Dios. Y así lo dice Jesús, cuando en Mateo 15 dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que les maldiga muera irremisiblemente. Lo dice Jesús. Si él no hubiera estado de acuerdo, lo hubiera dicho, pero él lo cita como: esta es la ley de Dios, este es el mandamiento de Dios. Entonces, la segunda implicación es que les debemos obediencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto, no? Obediencia a los padres. Pero si se ha quedado desfasado. Si no saben casi cómo funciona el teléfono móvil. Si cuando se le estropea el ordenador me tienen que avisar a mí. ¿Cómo? Obedecer al padre y a la madre. Pero si no tienen los estudios que tengo yo, llevo toda la vida estudiando, ¿Cómo es esto de obedecer al padre y a la madre? Pues bueno, la palabra de Dios es diáfanamente clara al respecto. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Para ver qué dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y añade el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, 1 y 2, añade: porque esto es justo. Obedéceles porque es justo que lo hagas, ¿no? Y aquí dice: en todo. ¿Hay alguna excepción a este todo? Sí. Aquí no la dice, pero sí la dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, los cogen, los maltratan, los azotan, los amenazan, los encierran, y entonces les dicen: no prediquéis más en este nombre. Y ellos dicen: juzgad vosotros. Si nosotros podemos obedeceros a vosotros antes que a Dios, juzgad vosotros mismos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, si tu jefe en el trabajo, tu profesor en el instituto o en la universidad, o tus padres en casa te dicen que peques contra Dios, con todo el respeto, diles que no puedes, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿verdad que lo habéis fijado? He dicho, con todo el respeto del mundo, diles que no puedes hacerlo, porque Dios, tu Padre, es la máxima autoridad en tu vida. Y entonces, cuando les dices esto a tus padres, tienes que coger y decirle: mira, papá, mamá, no puedo. Mira, me estás diciendo que peque y yo no puedo pecar. Y esto se lo tienes que decir al jefe en tu trabajo, y a tu profesor, y a cualquier persona que quisiera abusar de ti, haciéndote pecar contra Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y lo dice la palabra de Dios muy claramente. También es verdad que los hijos se van haciendo mayores, deberán obedecer a los padres cuando ya sean mayores y están emancipados y se han casado. Siempre debemos honrarles y respetarles. Siempre debemos tener en cuenta sus buenos consejos. ¿Quién te quiere más que tus padres? Que te han traído al mundo, que te han cuidado desde que eras pequeño, que te han protegido, que te han alimentado, que se han desvivido por ti, que todavía ahora lo hacen, trabajando muchísimas horas para que tú puedas estudiar. Y resulta que algún año no has estudiado, que esa es tu obligación, y resulta que no sabemos lo que ha pasado, que algún año no lo has hecho. Bueno, sí lo sabemos, lo que ha pasado, pero resulta que algún año no lo has hecho y aquel año lo tienes que repetir. ¿Y tus padres han tenido paciencia? ¿Te han echado de casa por una cosa así? ¿Te han dejado de amar? ¿Te han dejado de cuidar? Si en algo puedes contar todos los días de tu vida,
es en que tu padre y tu madre te aman, te cuidan y siempre vas a ser su hijo hasta el final. A mí mi madre todavía me dice nen, al nen. Y todavía, según lo que ven, están preocupadísimas, ¿no? Ellos están con 1000 achaques, pero si ven que trabajas demasiado o que vas muy estresado, lo que sea, pues tienes a tu mamá o a tu papá preocupadísimo. Y por esta razón es verdad que llega la emancipación y tú ahora tendrás que vivir tu vida, tomar tus decisiones, pero nunca pierdas el amor, el respeto y la consideración hacia tus padres y recordar hacia tus abuelos y abuelitos y abuelitas, porque la palabra los incluye a todos. La tercera implicación es que les debemos amor y gratitud, porque nos han traído al mundo, porque nos han amado y trabajado para que podamos vivir. ¿Cuándo pensáis vosotros que un niño podría ya vivir por sí mismo sin necesitar el cuidado, la alimentación y la protección que le brindan sus padres? ¿A partir de qué edad? ¿Verdad? Ves un cervatillo, un caballo que cuando nacen, o aquellos, los ñus de la sabana africana que cuando nacen ya están corriendo, escapándose de los depredadores. El bebé no, Tengo una vecina que tiene uno de 4 meses y aquel niño sonríe y llora porque quiere comida. Eso es lo que hace, ¿no? Y así, y al año, y a los 2 años, y a los 3 años, el niño necesita a sus padres. Como ningún otro ser vivo, se alarga el periodo de necesidad de los padres en el ser humano. Y entonces debemos responder: amor con amor se paga, y con gratitud, porque nunca podremos devolver lo que ellos han hecho por nosotros, porque un padre cuida de 10 hijos y una madre de 20, pero a veces 10 hijos no pueden con un padre, no encuentran la manera de cuidar, de ocuparse de un padre o de una madre necesitado. Jesús fue muy claro, Mateo 15: nada ni nadie te tiene que impedir cuidar de tus padres cuando lo necesitan, porque resulta que Jesús sabía muy bien que no había seguridad social en esa época. O te cuidaban los hijos, o cuando te faltaran las fuerzas y llegara la enfermedad y la debilidad, te ibas a morir, porque nadie se iba a ocupar de ti. Por esta razón Jesús pone el énfasis donde debe: cuida. Nada ni nadie, ninguna obligación religiosa tiene que pasar por delante de esto. La cuarta implicación es que debemos perdonar a nuestros padres y aceptarles como son. Y esto puede ser muy duro, durísimo, puede ser muy difícil. Cuando ya te haces mayor y sabes y entiendes y ves las cosas, esto puede ser muy difícil. Pero, ¿sabéis? Exceptuando nuestro Padre Celestial, no hay ningún padre ni ninguna madre perfecta. Y los hijos mucho menos. No hay ningún hijo perfecto. Exceptuando al Hijo de Dios, no hay ningún hijo perfecto. Solo Él obedeció siempre y honró. Esa fue el motor de la vida de Jesucristo: honrar a mi Padre Celestial. En las cosas de mi Padre debo ocuparme. Entonces, ¿qué podemos decir cuando nuestros padres nos han hecho mucho daño? Se han quedado muy cortos, se han equivocado gravemente. ¿Qué podemos hacer? Pues es lo que os decía: perdonar y aceptar. Perdonar en el nombre del Señor, perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros y aceptarles. ¿Conocéis a Josh McDowell, que ha venido varias veces a Barcelona, que es un gran maestro y apologeta cristiano, que ha escrito muchos libros, que trabajaba con Campus Crusade? Josh McDowell, cuando vino la última vez que yo le vi en Barcelona, me llamó la atención su amor. ¿Sabéis? No hacía como yo, que siempre estoy preocupado con mis notas, a ver si me acuerdo de todo. No hacía como yo.
A ver si yo puedo aprender de él. Él estaba con los hermanos y se estaba paseando y se le iban los ojos sobre todo con los niños y se acercaba y les acariciaba y hablaba y animaba a los padres y a las mamás. Y entonces cuando nos habló nos contó su biografía, un poco de su vida, y nos dijo que él era el hijo del borracho del pueblo. Un conferenciante que ha dado 100 veces la vuelta al mundo dando conferencias. Él era el hijo del alcohólico del pueblo. Todo el mundo sabía quién era su padre. Todo el mundo lo había visto tirado por las calles. Además, su padre pegaba violentamente a su madre y a él y a sus hermanos. Y aquella familia había estado envuelta en un halo de tragedia durante años y años y años, porque los hijos hacen mayores, están dispuestos a acabar aquello por lo sano, a cortar por lo sano. Y entonces cuando habían llegado a esta situación, que el padre cada vez era más alcohólico, más debilitado, más enfermo, los hijos mayores se habían hecho grandes y fuertes, entonces Josh McDowell conoció al Señor, se convirtió de todo corazón al Señor. Él odiaba a muerte a su padre. Y así lo ha dicho y así lo ha escrito. Lo odiaba a muerte. La tragedia estaba como una espada de Damocles encima de aquella familia, porque ya no iban a consentir más lo que habían sufrido durante años. Pero se convirtió al Señor. Y el Señor cambió el odio por amor. Y él se dio cuenta que había un mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Hónrales, obedéceles en todo, porque esto es justo y esto es agradable al Señor. ¿Y cómo puedo honrarle a un desastre de padre como el que he tenido? ¿Cómo puedo honrarle? Y entonces él se dio cuenta que solo con el infinito poder de Dios el odio se podía transformar en amor. Y él podía ir al hospital, ¿no? Aunque le entraba urticaria, le cogían toda clase de alergia, entraba al hospital, intentaba transmitirle el amor de Dios a aquel hombre enfermo, debilitado y endurecido, que no entendía nada. Pero ¿sabéis lo que sí entendió? Que su hijo le amaba. Siguió yendo al hospital, siguió hablando con él, y eso lo entendió. Y también su padre se convirtió al Señor. Hijos, honrad a vuestros padres, obedecedles en todo, porque esto es justo y agrada al Señor, y para que te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que tus días se alarguen sobre la tierra, para que tu familia sea una familia en la que da gusto vivir, para que tu matrimonio sea un matrimonio que glorifica a Dios, para que tú seas un buen padre y tus hijos sean unos buenos hijos. Honra a tu padre y a tu madre, para que Dios te bendiga y te vaya bien y tus días se alarguen y sean bendecidos sobre la tierra. Lo otro es terrible. Si tú maldices a tu padre y a tu madre, caerá sobre ti la maldición de Dios. Si tú les maltratas, caerá sobre ti el juicio y la disciplina del Señor. Así que la bendición esta terrenal es un símbolo de la vida eterna. Si honras a tu Padre que está en los cielos, tendrás vida eterna. El que honra al Hijo honra al Padre. Ya sabes que si quieres honrar al Padre, tienes que amar, respetar y obedecer al Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Yo quisiera acabar de una forma muy sencilla hoy. Piensa, por favor, ves hacia atrás. Acuérdate de tu infancia, de cómo te has relacionado con tus padres, con tu padre, con tu madre, con tus abuelitos. ¿Cómo has sido? ¿Has sido un ejemplo? ¿Has sido siempre correctísimo? Gloria a Dios. El Señor te bendecirá, tu vida se alargará, te irá bien.
Es una promesa del Señor, no soy yo quien lo digo, no tendría valor, es el Señor quien te lo promete, y Él lo hará a su manera, ¿no? En los detalles, esto es la promesa general, los particulares es Dios en su soberanía quien los establece, pero os pido que miréis hacia atrás y que recordéis lo que ha sido vuestra infancia y vuestra juventud, lo que ha sido la mía, para que nos demos cuenta de que si esto es un pecado mortal, ya ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Al menos yo, no sé vosotros, al menos yo no estaría aquí. Por esta razón creo que el mensaje de hoy, de nuevo, la ley es el pedagogo que nos lleva a Cristo. Hemos pecado. Hemos pecado de una forma grave contra las personas a las que más les debemos, a los que más debemos amar, a los que más agradecidos debemos estar. Y hemos pecado contra ellos. Y esto es un símbolo de nuestro pecado contra Dios, el Padre Celestial, lleno de amor, de paciencia y misericordia, contra el que levantamos una y otra vez nuestro puño y le hemos dado la espalda y nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por esto el mensaje de hoy nos lleva a Cristo, al pan y al vino que hoy vamos a compartir en memoria de Él. Nos lleva a la cruz donde nuestros pecados han sido clavados, donde nuestra culpa ha sido expiada, borrada por la mano todopoderosa de Dios, por la sangre preciosa de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, pues, a venir hoy con mucha humildad y a decir lo que decía el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios os bendiga.